Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Y con la ayuda de Julio López Peña en el control de sonido y de Andrea Rojo en la parte de realización de televisión. Señores, lo hemos avisado esta mañana. Tenían que escuchar hoy largo y tendido a Pedro Sánchez porque ayer acudió a dejar una serie de mensajes a Televisión Española, concretamente a la Vía Catalana de Televisión Española, con ese acuerdo específico con los secesionistas catalanes. Mano tendida a los de Junts, que más que mano tendida es una mano que grita auxilio, que pide socorro directamente a sus socios de Junts para que pueda seguir adelante con la legislatura, porque me da la sensación de que Pedro Sánchez empieza a ver las cosas de color hormiga de nuevo. Señores, son las 8, las 7 en las Islas Canarias, esto es Mañanas en Libertad y vamos con el repaso a las noticias con don Eric Gutiérrez. Pedro Sánchez busca remendar su relación con Junts para intentar recomponer la mayoría. En una entrevista en el programa de la cadena en catalán de Radio Televisión Española llamado Café y Idees, ha dejado claro que espera que Carles Puigdemont pueda volver pronto a Cataluña. ¿Para cuándo va a poder volver Carles Puigdemont? Bueno, nosotros esperamos que pueda volver pronto, entre otras cuestiones porque entendemos que la normalización total de Cataluña no se va a poder producir hasta que Carles Puigdemont no pueda volver a Cataluña y pueda ejercer en plenitud sus derechos. En otro momento de la entrevista, el presidente del gobierno ha asumido que ciertos pactos con los independentistas se están retrasando más de lo que le gustaría. No le resto importancia a esta crítica de Junts, es más, yo asumo los incumplimientos y también los retrasos en algunos de estos incumplimientos. También es cierto que durante estos 2 años se han logrado muchas cosas importantes. Por ejemplo, estamos en un canal de Televisión Española donde se habla en catalán, que es precisamente lo que nos había pedido Junts per Catalunya y se ha cumplido. En el Parlamento Nacional se habla también. Por último, Sánchez ha dejado claro que lo normal es que tuviera una nueva reunión con el expresidente catalán, Carles Puigdemont. No se ha dado el caso, no se ha dado la oportunidad, pero evidentemente sería coherente con toda esta agenda de normalización que estamos haciendo en Cataluña y de recuperación de actores políticos que cuentan con la legitimidad, con el apoyo de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, que cuando votan expresan su voto afirmativamente a ya sea Oriol Junqueras o en este caso a Carles Puigdemont, y por tanto evidentemente esa foto, ese encuentro se producirá. No se ha producido hasta el momento, bueno, pues porque no se ha dado la oportunidad, la ocasión, pero si en un futuro podemos volver a restablecer esos cauces de diálogo que ahora mismo no tenemos, pues ojalá se pueda producir, porque efectivamente estaremos en una fase nueva. O sea, que muestra interés usted en ir a ver a Carles Puigdemont. No es que... ha dicho, esa foto se producirá. Se producirá, por supuesto, pero cuando... Allí, en Bélgica. No, vamos a ver, ahora mismo... los diálogos, el diálogo, los cauces de negociación que teníamos con Junts per Catalunya están rotos. Totalmente. Bueno, vaya caramelo envenenado el de esta entrevista, que en principio pensaría, yo creo, Pedro Sánchez o su gabinete que iba a ser algo cómodo, un masaje en Televisión Española, en esa Vía Catalana de Televisión Española, que ya decía el presidente del gobierno que era una concesión, una cesión directa a los deseos de los independentistas catalanes, que pagamos, como saben ustedes todos los españoles, porque la televisión pública española, Televisión Española, aunque sea la 2, aunque sea la versión catalana, pues sale de esta recaudación pública, ¿no?, de todos los impuestos. Y les decía que era un caramelito envenenado porque Gemma Nierga estuvo bastante incisiva a la hora de hacerle una serie de preguntas, porque realmente estaba muy interesada en conocer hasta qué punto iban a ser las cesiones de Pedro Sánchez, que ahora parece que quiere recomponer la relación con Carles Puigdemont porque necesita salvar esta legislatura. Los casos de corrupción se le van agolpando a la puerta. Hablamos de Santos Cerdán, hablamos de José Luis Ábalos, pero también el caso de su hermano, de David Azagra, el caso de su mujer, el de Begoña Gómez, y lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es directamente arrastrarse ante Junts y hablar de esa presunta normalidad en Cataluña con estas cesiones, todo tipo de cesiones, incluso que vuelva Puigdemont a España, que el fugado de la justicia regrese a nuestro país y que al final lo que quiere hacer Pedro Sánchez es evidenciar que lo que ha conseguido su gobierno no es esa normalización que deberíamos entender todos los españoles, sino una cesión a todo tipo de chantajes, los que viene directamente desde
el campo independentista. Por eso Pedro Sánchez se mostraba en ese tono tan apesadumbrado, admitiendo esa gravedad de la crisis abierta con Junts, porque es determinante para la perdurabilidad de su gobierno. Les dijimos hace tiempo que había dos agentes en particular que podrían lastrar el gobierno de Pedro Sánchez. Por supuesto, uno era el de Junts, pero ya ven ustedes que Pedro Sánchez está dispuesto a continuar con todo tipo de cesiones y a claudicar ante el chantaje de los secesionistas catalanes, porque le va, por así decirlo, la vida en ello, la vida política y su permanencia en la Moncloa. Y no solo eso, además de la vida política, los resultados judiciales que puedan verse posteriormente, ¿no?, cuando salga del Palacio de la Moncloa, cuando abandone la presidencia del gobierno. Por eso reconoce, se la envaina, como se dice popularmente, reconoce esos incumplimientos con el partido de Carles Puigdemont e intenta, de hecho, hablar de la importancia de esa crisis abierta. Reconoce que ha habido incumplimientos, se lo pone encima de la mesa la propia Gemma Nierga, porque es que al final lo que hace Pedro Sánchez es prometer por encima de sus posibilidades. Llegó a prometer cosas que ni siquiera como presidente del gobierno podría asumir. Entre otras, pues la vuelta de Carles Puigdemont. Ahora dice que espera que pueda volver pronto el líder de Junts, que como saben sigue en Waterloo, donde huyó tras la declaración unilateral de independencia, después de ese golpe de Estado en el año 2017. Y pone encima de la mesa de nuevo esa tremenda ley de amnistía, esa ley en la que se dice que lo que pasó en 2017 no ocurrió, que todos estamos equivocados y que realmente los que están en lo cierto son los independentistas catalanes, que es lo que vienen reclamando y que de ahora, de hecho, Pedro Sánchez se une a esas reclamaciones cuando dice que espera que Carles Puigdemont pueda volver pronto y que por eso estamos en lo que él llama el tramo final de la ley de amnistía, hablando de todos esos beneficios que tiene esta ley, beneficios en particular para los secesionistas catalanes y concretamente para el presidente del gobierno, porque lo que se está jugando es muy importante. De ahí que diga que se va a producir esa foto con Carles Puigdemont, aunque no deja claro dónde va a ser esa fotografía, hasta qué punto va a claudicar el presidente del gobierno, hasta qué punto va a vender a todos los españoles y, lógicamente, el Estado de Derecho, porque lo que estamos viendo es una rendición completa del presidente del gobierno a los delirios de los independentistas catalanes, a todos los deseos de quienes quieren romper España, y lo hace pues únicamente para mantenerse en la Moncloa, que es lo que realmente a Pedro Sánchez le interesa. Es su único objetivo, porque ya les digo que le va la vida política y puede que también la vida judicial en ello. La Policía Nacional ha detenido a 8 personas en una operación ordenada por la Audiencia Nacional tras realizar registros en Biomar Oil por un presunto fraude de hidrocarburos valorado en unos 280 millones de euros. Fuentes del caso señalan que la actuación forma parte de una investigación del Juzgado Central número 6 por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública. Los registros han sido efectuados por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, conocida como UDEF. Según informa el diario de ella, el juez instructor Antonio Piña ha autorizado 9 entradas y registros y ha ordenado que 3 de los detenidos pasen a disposición judicial. Les traemos esta noticia porque siguen creciendo los escándalos de corrupción. Hablábamos de cómo María Chivite en Navarra quiere limpiar su gobierno a la hora de hablar de esos pagos ilegales con la obra del túnel de Belate. Hablábamos de la conexión sevillana de Servinavar y cómo el hermano de Paqui, la mujer de Santos Cerdán, el famoso cuñado, hacía de testaferro. Hablábamos de Susana Sumelzo, de esa corrupción que llegaría también a Aragón, a una persona muy afín a Pedro Sánchez, que también estaría involucrada con una serie de pagos a Servinavar. Y luego hay otra trama muy importante que no tenemos que olvidar, que es el tema de los hidrocarburos, y en particular lo que estamos conociendo ahora es esa red de la trama de hidrocarburos y esos 8 detenidos que al final lo que hacían es pues falsear el IVA, quebrar empresas y todo para llevárselo crudo dentro de una trama organizada y que tocaba diferentes palos, incluso diferentes ministerios, porque cuando hablamos de los hidrocarburos también tenemos que hablar de esas concesiones, y el Ministerio
Ministerio de Transportes que estaría involucrado en la época de José Luis Ábalos, con esa conexión con Santos Cerdán y esa conexión con Víctor de Aldama, que es considerado el conseguidor de la trama. Al final, la persona de negocios que se movía para conseguir todas estas coimas, todos estos beneficios que acababan en la saca de todos estos corruptos. Ya les digo, estamos hablando de diferentes tramas, la trama de hidrocarburos, el caso de Begoña Gómez, pero en realidad de lo que estamos hablando es de la corrupción del Partido Socialista, que es algo que le preocupa mucho a Pedro Sánchez, de ahí que esté lanzando continuamente guiños a todos los que le pueden mantener en el poder, comenzando por Carles Puigdemont, comenzando por Junts, pero no solo eso, sino que también pues en un momento determinado decide ocultar el famoso pacto del caserío, ese pacto a través del cual se consiguió echar a Mariano Rajoy con una moción de censura, y un pacto que habría implicado la reunión del presidente del gobierno con el líder de Bildu, con Arnaldo Otegi, cuestión que niega una y otra vez, porque lo que está haciendo Pedro Sánchez es huir hacia adelante y tejer una red de propaganda para limpiar su honor, para limpiar no solamente a su entorno, sino a prácticamente todo su gobierno, por todo lo que estamos viendo, cómo están involucrados diferentes ministerios. Y ya les digo que la cosa está complicada para Pedro Sánchez, ya no solamente con este asunto, sino con todo lo que está por venir. El gobierno ha dado marcha atrás y retrasará un año la entrada en vigor de Verifactu, el nuevo sistema de verificación de facturas de Hacienda, tras las críticas de empresas y autónomos que alertaban de que no estaban preparadas para el cambio. La obligación se aplicará a partir del 1 de enero de 2027 para las empresas que tributan el impuesto sobre sociedades y el 1 de julio de ese año para autónomos y otros negocios. Verifactu pretende reforzar la trazabilidad y evitar manipulaciones en la facturación. Para ello exigirá que los programas generen un registro inalterable de cada factura con un identificador único y un código QR accesible para la agencia tributaria. La medida afectará a quienes utilicen software de facturación integrado. Quedan excluidos los que facturan en papel o con sistemas simples sin automatización, los acogidos al servicio de impuestos internos y los contribuyentes del País Vasco y Navarra con normativa foral propia. Señores, les va a sorprender esto, pero tenemos una buena noticia. Concretamente, que se retrasa ese gran hermano fiscal que había propuesto el Ministerio de Hacienda hasta el año 2027, porque una vez más el Ministerio de Hacienda ha vuelto a presumir de caos, de mala gestión, de problemas con empresarios y autónomos a la hora de imponer, como les digo, un nuevo gran hermano fiscal, que es lo que lleva haciendo durante muchísimo tiempo el País Vasco, concretamente desde el año 2022, que impuso una normativa, y si ustedes tienen alguna actividad empresarial relacionada con el País Vasco, lo deben saber seguro. Es un sistema que se llama Ticket Buy, que bueno, pues se está extendiendo por España a través de esto, que es pues el sistema Verifactu, un sistema bastante lioso, pero básicamente lo que les dice es que todas las facturas van a tener que ir acompañadas de un código QR que permitirá pues a los particulares comprobar si lo que han comprado realmente está declarado a Hacienda, o por ejemplo si existe alguna irregularidad con la empresa o incluso con el producto. Por así decirlo, es, como les digo, un gran hermano fiscal que afecta a todos los trabajadores y los consumidores, porque vamos a tener que registrarlo todo a través de este sistema digital. Lo que está haciendo la agencia tributaria es que nos venden que existen una serie de programas informáticos que hacen que en tiempo real se agilicen las facturas, pero en realidad lo que ponen encima de la mesa es el completo desorden que hay en ese ministerio, entre otras muchas cosas, porque la adecuación técnica no se ha llevado a cabo en tiempo y en forma. ¿Y por qué no se ha hecho en tiempo y en forma? Pues porque realmente faltan fondos para esta implicación de los agentes técnicos de Hacienda para la instauración ordenada, para que se garantice que la implantación se hace de manera correcta. Y lo que evidencia es que falta dinero porque se lo llevan ellos, porque al final el dinero de la corrupción redunda, entre otras muchas cosas, en que no se lleven a cabo ciertas medidas. Estamos hablando de cuán ventajoso es para nosotros que, gracias a Dios, Verifactu no se pueda aplicar hasta 2027, en principio, que luego veremos si realmente se lleva a cabo entonces o no. Pero lo que evidencia es que no hay dinero ni siquiera en el Ministerio de Hacienda porque se lo llevan crudo una serie de personas a través de la corrupción, que ya les digo que está tocando absolutamente todos los ministerios.
No sabemos si ocurre también en el Ministerio de Hacienda. Puede que sí, por lo que vemos en el de Transición Ecológica ocurrido, en el Ministerio de Transportes también. En fin, todo lo que toca el socialismo, y en el caso de Pedro Sánchez, de María Jesús Montero o de cualquier ministro socialista, pues acaba enfangado y sobre todo relacionado con todos estos desórdenes. No les quiero ni siquiera hablar del Ministerio de Justicia y de todo el atasco que hay en diferentes juzgados, precisamente por lo mal que funciona a nivel administrativo de gestión una serie de trámites. ¿Por qué? Porque no hay dinero, pese a que nosotros pagamos mucho de impuestos todos los días. Y nos sangran a impuestos, ya no solamente con los indirectos, sino con los directos también. En fin, ya les digo que por lo menos tenemos esa buena noticia, que se aplaza un año la entrada en vigor de Verifactu, y concretamente tienen que saber ustedes que esta era una de las históricas reclamaciones de Junts. Anda, que le vamos a tener que dar gracias a Junts de la caída de Pedro Sánchez y de medidas como esta, cuando menos sorprendente. 3 personas han sido detenidas en el marco de una operación por un presunto fraude en la financiación de la Academia Diplomática Europea, que afecta al Colegio de Europa en Brujas y al Servicio Europeo de Acción Exterior, conocido como SEAE. La investigación, dirigida por la Fiscalía Europea, conocida como EPO, incluyó registros en ambas instituciones y en los domicilios de los sospechosos. Según la EPO, el caso estaría relacionado con un posible uso indebido de fondos europeos destinados a la formación de jóvenes diplomáticos. El diario belga Les Echos señala que entre los detenidos se encuentra la exalto representante de la UE, Federica Mogherini, actual rectora del Colegio de Europa. Desde Bruselas, los portavoces del Ejecutivo Europeo y del SEAE han evitado entrar en detalles. La portavoz de Exteriores, Anita Hipper, ha confirmado la redada en la sede del Servicio Diplomático Europeo, apuntando que la operación está relacionada con actividades del mandato anterior. Esto es la etapa de Josep Borrell al frente del SEAE. Bueno, pues este es uno de los nombres propios que queríamos poner hoy encima de la mesa. Esta sorpresa para algunos, no para muchos, de un nuevo escándalo de corrupción en el seno de la Unión Europea. En este caso estamos hablando de Federica Mogherini. ¿Quién es Federica Mogherini? Pues la histórica socialista italiana, una de las personas más próximas en el ámbito europeo a Pedro Sánchez, porque ya saben ustedes que Pedro Sánchez se rodea siempre de lo mejor, y que está investigada por fraude en la adjudicación de un contrato de formación de diplomáticos. Ella, por así decirlo, era quien lideraba la diplomacia de la Unión Europea y ha sido detenida junto con otras 2 personas en este marco de investigación. Les digo que era próxima a Pedro Sánchez y a Josep Borrell, que también, como saben, pues lleva la parte diplomática de la Unión Europea. Pero no es el único caso de corrupción de la UE. Hablamos de este contrato de formación de jóvenes diplomáticos en el que habría metido mano Federica Mogherini, pero también tenemos que recordar casos históricos de corrupción en la Unión Europea, como por ejemplo el caso Huawei, destapado hace tiempo por la policía belga, que llegó a registrar la sede de Huawei en Bruselas para conocer hasta qué punto había una injerencia de esta tecnológica china y que llegaba a diferentes eurodiputados, al menos 5 según la prensa belga, que habrían obtenido una serie de sobornos para fallar en torno a los intereses de China. Por eso se habla de este Huawei Gate, pero también tenemos que hablar del Morocco Gate, de la influencia de Marruecos en la Unión Europea, o por qué no decirlo, del presunto blanqueo de capitales a través de las loterías nacionales de Didier Reynders, nada más y nada menos que el que fuera comisario de justicia, el que hizo de árbitro entre el Partido Popular y el Partido Socialista a la hora de repartirse la justicia cuando hubo que renovar el Consejo General del Poder Judicial, el que estaba sentado en la mesa diciendo que lo ideal era que se apretaran la mano una vez más por parte del bipartidismo entre el Partido Socialista Rojo y el Partido Socialista Azul, es decir, el Partido Popular. Pues este es una de las personas que estaba involucrado en la compra sistemática de billetes de lotería que le iban tocando una y otra vez, de manera que conseguía blanquear capitales. En fin, lo que nos enseñan estos casos, el de Didier Reynders, el de Federica Mogherini, el de el Huawei Gate o el Morocco Gate, es que la corrupción es un problema de la Unión Europea, es un problema de las instituciones comunitarias, y que lo que hacen unos y otros es intentar taparse, intentar salvarse, y que fallan los mecanismos de supervisión y de control. No sé si intencionadamente o no, pero lo cierto
es que no hay medidas suficientes y que al final son diferentes lobbies, diferentes organizaciones las que se lo juegan a la hora de adjudicar fondos, a la hora de apostar por la contratación pública. En fin, hay una serie de inmunidades que deberíamos poner el ojo en ellas. Y en el caso de Europa pasa, en el caso de Bruselas pasa. Falta transparencia, falta rendición de cuentas a todos los propietarios de la Unión Europea, que somos los ciudadanos, realmente, igual que pasa en nuestro país. Se debe rendir cuentas a cada uno de los ciudadanos españoles por todos estos casos de corrupción. Y esto, de hecho, resulta clave a la hora de recuperar la confianza en las instituciones. En la Unión Europea, que asigna tantos fondos, y por supuesto en el caso de nuestro país, porque debería ponerse luz en torno a cualquier decisión, incluso aunque sea técnica o institucional, porque hay mucho dinero que sale de nuestros bolsillos y que termina, ojalá, en bienes públicos, pero lo cierto es que acaba en las manos de unos pocos. Y ahí está la sospecha en el caso de Federica Mogherini, de esta histórica socialista italiana que tan relacionada ha estado siempre con Pedro Sánchez. Pero ya les digo, nombres propios, el de Federica Mogherini y el de Donald Trump a la hora de hablar de Venezuela. Maduro propuso a Trump que Delcy Rodríguez asuma un gobierno interino en Venezuela. Según Reuters, funcionarios de la Casa Blanca conocieron un plan presentado por Nicolás Maduro que no fue aceptado por Donald Trump con el respaldo del secretario de Estado Marco Rubio. El mandatario venezolano planteó levantar todas las sanciones contra él y su familia, junto a una amnistía que incluyera delitos de lesa humanidad investigados por la Corte Penal Internacional, beneficiando también a otros 100 altos cargos y generales del régimen. La propuesta más polémica fue que su vicepresidenta Delcy Rodríguez liderara un gobierno interino durante la transición hacia nuevas elecciones, lo que ignoraría los resultados del plebiscito del año pasado. Maduro se exiliaría en alguno de sus países aliados como Turquía o Rusia. Trump y Rubio rechazaron la propuesta y enviaron señales a Caracas sobre una posible intervención militar muy próxima. Bueno, pues ya les digo, influencia de Donald Trump en conflictos internacionales. Hablábamos antes de Ucrania y ahora hablamos de Venezuela y en particular de esos nombres propios que podrían servir, por así decirlo, de sustitutos para Nicolás Maduro. Lo que nos estamos jugando concretamente en Venezuela, y esta es una de las causas que aquí en Radio Libertad vamos a seguir más de cerca, es precisamente la libertad de todos los ciudadanos venezolanos que durante mucho tiempo están viviendo sometidos a esa dictadura. Encima de la mesa se está poniendo una posible salida para Nicolás Maduro para que abandone el poder y que por tanto caiga todo el régimen. Y atención a los nombres que se han puesto encima de la mesa como posibles sustitutos. El caso del hermano de Delcy Rodríguez, el caso de Vladimir Padrino, la propia Delcy Rodríguez y algún otro afín, como por ejemplo el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, el expresidente de la petrolera venezolana, que de hecho es otro de los grandísimos casos de corrupción que se han puesto encima de la mesa con la dictadura de Nicolás Maduro. A mí me da la sensación de que la salida de Nicolás Maduro es inminente, pero me puede estar pasando como nos pasa a muchas personas que confundimos el deseo con el pronóstico. También deseo que la salida de Pedro Sánchez sea inminente y me da la sensación de que en ese caso lo tiene un poquito más, lo tengo yo, en cuanto a mi esperanza, un poquito más complicado. Pero que esté Donald Trump detrás del caso de Venezuela, ya les digo que es una buena noticia para todos. Ayer mismo, esta noche, madrugada, en Estados Unidos estábamos hablando de cómo Donald Trump iba a hacer una declaración institucional en la que dijo que esto iba a acabar pronto, algo así como que iban a acabar con estos hijos de perra, dijo el bueno de Donald Trump, porque a veces utiliza estos exabruptos para hablar de dictadores, de terroristas, de personas vinculadas al narcotráfico, en fin, de todo lo peor, porque Donald Trump a veces tiene unas formas que no son del todo elegantes, pero se le entiende absolutamente todo.